Managua para muchos y para muchas también es una ciudad que no se olvida, una ciudad inolvidable. La Managua, le dicen la vieja Managua, la novia del Solotlán, la Managua querida, la Managua de Santo Domingo, la Managua del terremoto. En fin, para mí, la Managua es mi bella capital, para mí. Y entonces yo comencé a tener conciencia de esa Managua por medio de mi mamá, que trabajaba en la Casa del Águila, del doctor Ildefonso Palma Martínez, que es el padre de Ricardo Palma, del grupo Los Rockets. Los Rockets, un conjunto famoso desde aquel entonces. Y entonces yo conocí esa Managua a través de la cultura, de la música. Estudiaba en el Ramírez Goyena, que ahora solo quedan unas cuantas ruinas de ese instituto y que queda cerca del Mercado Oriental, porque el Mercado Oriental entra allí en chiquito, pero ahora el Mercado Oriental se ha extendido que ya llegó hasta el Ramírez Goyena. Esa Managua que se nos llevó el terremoto y los incendios vive siempre en la memoria de muchos de nosotros, en sus canciones, sus desfiles patrios, su avenida Roosevelt, que ahora es la avenida Sandino, que es la avenida de la Asamblea Nacional. Por esa calle paseaba de vez en cuando hasta llegar al Teatro Rubén Darío. El Teatro Rubén Darío estaba recién inaugurado. El Teatro Nacional Rubén Darío se fundó el 6 de diciembre de 1969. Y al otro lado estaba la avenida Bolívar, que hoy es la avenida Bolívar de Bolívar Chávez. Eran dos grandes avenidas de esa Managua. Y me contaban historias, por ejemplo, donde está la bancada sandinista, el edificio, que era el Banco de América. En ese edificio, era un terreno vacío, ahí estaba la casita donde vivía Andrés Castro. Allí vivía Andrés Castro, en ese terrenito. Mataron a Andrés Castro y eso desapareció y nació la Managua y ahora está el banco. Conocí algunos centros que eran atractivos, por ejemplo la Tortuga Morada. Era reunión de artistas rockeros. No entraba, yo pasaba en la calle y miraba desde la puerta, que tenía una puerta psicodélica, y adentro estaban todos los conjuntos. Entonces a mí me llamaba la música. Entonces llegaba a asomarme, era muy chavalo para eso. Vi también algunas procesiones de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo estaba en la catedral, la antigua catedral, que hoy ahora es ruina y hay proyecto de su restauración. La Managua de aquel entonces también recogía todos los aires navideños para diciembre. Recuerdo las golondrinas en los alambres, en los árboles. Eso se perdió para siempre. Las llamas se llevaron un poco de casas. Ya no hay. Ahora todo está moderno. Pero, por ejemplo, recuerdo el edificio de Carlos Cardenal. Ese edificio tenía una escalera eléctrica, pero solo de subida. No se bajaba. O sea, no es como aquí, por ejemplo, en los centros comerciales, que hay escaleras eléctricas de subida y para bajar. Esa era la vieja Managua. Estaba una esquina de los Coyotes, donde cambiaban dólares. Estaban los centros, pues. Por ejemplo, el Gran Hotel. El Gran Hotel hoy es el Centro Cultural Managua. En el Gran Hotel allí se hospedaron los grandes artistas, entre ellos Agustín Lara. Ahí estuvo Agustín Lara, Pedro Infante. Ahí los grandes artistas, ahí se hospedaban y había música, había tertulia. Ese era el hotel de la época, el Gran Hotel, hoy Centro Cultural Managua. La Managua también se recreaba con su malecón, había un malecón
Y su lago, pues, su lago de cristal. Un lago limpio. Inclusive llegó a ver en las orillas del lago, adentro del lago, un restaurante. Creo que se llamaba El Tropicano. Un restaurante dentro del lago. Había baile, era un ranchón, pero había un restaurante. Era una atracción turística. Es una Managua pequeña, una Managua tranquila, una Managua sana, se puede decir. Era la Managua de los poetas. Beltrán Morales, Pablo Antonio Cuadra, Iván Uriarte, Manolo Cuadra, poetas antisomocistas, poetas valientes. Era una Managua llena de bohemia, letra, compromiso. Esta Managua, que tiene origen chorotega. Esta era una Managua de pescadores, porque el lago pues, le daba la vida a los pescadores. Una Managua de hombres del lago. La Managua que vio Squire cuando pasó aquí, el primer diplomático norteamericano, y que hizo un dibujito de la plaza. Esa plaza era la Plaza de la República. Esa Managua todavía vive en dos nombres indígenas que yo he podido localizar. Fíjense que tiene Acahualinca y Ducualí. Son dos nombres de barrios indígenas de Managua. Porque lo demás se ha convertido en barrios con nombres de santos. Por ejemplo, San Sebastián. Barrio San Sebastián. Santo Domingo. Y después nombres de héroes y mártires. Barrio Domitila Lugo. Barrio Walter Ferretti. También está el barrio Monseñor Lescano, en honor al obispo de Managua. Se han perdido los nombres indígenas. La Managua de nosotros es una Managua histórica, llena de grandes fiestas y de grandes mitos. Solo el nombre del lago de Managua, que colinda con el lago Solotlán, el lago Cocibolca, todo eso, tiene que allí mitos que tienen que ver antes de la colonia, antes de la venida de los españoles. Por ejemplo, el Cocibolca, el lago Cocibolca, el lago Solotlán. Esos son lagos con historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Cuando Rubén Darío habla que es épico y es lírico, cuando se cruzaba de un lado a otro en una canoa y ponían las canoas pegaditas para caminar sobre las canoas hasta llegar al otro lado del lago. Es épico y es lírico, dice Rubén Darío. La Managua que le cantó Tino López Guerra, por ejemplo, donde dice la Managua, mi novia el Solotlán. Pues mi linda tierra, la novia del Solotlán, de terciopelo es su sierra y sus lagunas de celofán. La Managua que le canta Otto de la Rocha. Esta es una Managua, como les digo, para hablar, nunca aburrirse. Y eso que apenas nosotros recordamos. Y yo no soy tan mayor, pero hay personas con más edad, con más recuerdos de Managua, la gran capital. Ustedes saben que Managua no era la capital, más bien funcionaba León como capital, de repente Granada. Y esos pleitos de dos ciudades, liberales y conservadores, liberales en León, conservadores en Granada. Entonces de repente, Fulgencio, en un momento dado, pues aprovechándose que estaba de jefe de Estado, pues nombró a Managua la capital. Uno de los presidentes que pudo haber sido el más querido de aquel entonces fue el general José Santos Zelaya, que había sido alcalde. José Santos Zelaya, que después pasó a ser el presidente y que encabezó la Revolución Liberal el 11 de julio de 1893.
Y así por el estilo tenemos muchas cosas de hablar de Managua. Por ejemplo, en el arte, Managua y sus compositores, sus poetas, escritores y sus historiadores. Historiadores que amaban esta capital. Vino Lolita Soriano con Julián N. Guerrero, su esposo, y grabaron, estudiaron, tomaron fotos de la Managua, hicieron la monografía de Managua. Todos esos son testigos puros, testigos vivientes de esta Managua que hoy resplandece. Si esta Managua de hoy es una Managua linda, con progreso sucesivo, con un gobierno bueno, un gobierno revolucionario, encabezado por el comandante Daniel y la compañía Rosario Murillo. En la historia de Managua, en la historia de los presidentes, sin duda alguna, el presidente que más ha llevado progreso a la capital es el comandante Daniel Ortega. Con puentes, carreteras, edificios, parques, proyectos, puertos. Solo se ha logrado en el gobierno revolucionario del comandante Daniel, y en los últimos años esta Managua se ha convertido en una gran capital y ejemplo para América Central, para América continental, para el mundo. Ya Nicaragua figura en el mapa internacional, figura en Europa, y aquí vienen muchos turistas y artistas a deleitarse de Managua. Hay programas internacionales de televisión que se han hecho aquí en Managua, y de sus departamentos, o sea, de todo Nicaragua. Pero Managua es el corazón, Managua es la capital, Managua es la atención de todos. Aquí en Managua se respira la cultura, el deporte, en fin, deportes extremos. Ahora hay deportes extremos, antes no se conocían. Managua ahora tiene una gran pista en la calle, en la Avenida de los Estudiantes. Tiene un puerto Salvador Allende hermosísimo. En fin, esta es una Managua del siglo XXI. Es una Managua a todo dar, que debemos de gozar, deleitarnos, conocerla y quererla más. Managua ha tenido 2 terremotos bien sonados, porque mucho se habla del terremoto del 72. Hay que recordar el terremoto de 1931, 31 de marzo, 1931, 10 de la mañana. Estaba en Semana Santa. Era un día soleado. Y me decía Víctor M. Leiva, el compositor del Recontraloco. Este compositor tenía la costumbre de irse a bañar a Ticapa, porque Ticapa ha sido también una laguna y un balneario popular. Una laguna que tenía sus mitos y leyendas para los indígenas, los aborígenes, los viejos Managua, los Managua, pero también para el Managua actual. Y entonces iban a pasear y había ahí unos famosos lavanderos. Y cada mujer tenía un lavandero y iban a lavar ropa. Entonces Víctor M. Leiva iba a Tizcapiar, así se decía. Ir a Tizcapiar era irse a bañar a Ticapa y cruzarse de un lado a lado al nado. Entonces él llegó a las 8 de la mañana, ese 31 de marzo, con ganas de bañarse. Y a las 9:30, con otros amigos, se decidió entrar a la laguna y hicieron una competencia. Hicieron la competencia de llegar hasta el otro lado. Y así fue, llegaron y regresaron. Regresaron a las 10:30. Cuando subieron a la Managua era otra, porque el terremoto les agarró nadando. Y entonces ellos se asustaron porque bajaron con otra Managua y subieron y vieron otra Managua. Y entonces una Managua esa de incendio, triste, de gritos. Eso fue 11 de la mañana del 31 de marzo del 31. ¿Por qué se dieron incendios? Porque las cocinas eran artesanales, eran de fogones, eran de leña.
las cocinas. Y las casas eran de taquezal. Era una casa que rápidamente tomaba fuego. Entonces así fue. Y muchos edificios eran así. Habían unos edificios que eran muy buenos, sin embargo, cayeron con el terremoto. Y eso que no fue un terremoto muy fuerte. No llegaba ni a 6. Pero tuvo, por ejemplo, una desgracia para los intervencionistas norteamericanos, que la cárcel, el puesto de mando pues, de los marinos que estaba por el estadio, cayó. Se desbarató en el terremoto. Y murieron varios marinos. Marines norteamericanos. Murieron varios marines. Y los presos huyeron. Otros murieron. Sandino, desde la Segovia, hizo un telegrama diciendo que Dios les estaba ayudando en contra de la intervención. Porque con ese terremoto había botado la sede de los marines y habían muerto varios marines. Lo que fue condenado después diciendo que Sandino se estaba burlando porque decía que se alegraba que el terremoto haya matado a varios marines. Pero eso es como una anécdota. Pero la verdad que hubo muchas casas, se perdió ese viejo Managua, que parece mentira. Quedaron algunas casas del terremoto del 71 en el barrio Cristo Rosario. Ahí están unas 2, 3, 4 casas de ese terremoto del 1931, que fue como el preludio del terremoto del 72. Ahora, ¿qué es lo que se da después del 31? Lo que se da es que nace el mercado oriental, que ese es un tema bonito, de ver el mercado oriental cómo ha crecido. Es un mercado grande, tan grande como el mercado de Tepito en México. El mercado de Tepito es un mercado popular. Pues este es bien popular también. Este tiene 112 manzanas. No sé qué tamaño es el mercado de México, el Tepito, pero este es enorme. Puedo decirte que es el más grande de Centroamérica. Entonces nace al mes siguiente del terremoto, o sea, en abril del 1931. El mercado oriental nace con una manzana arrancando desde el Gancho de Camino. En el Gancho de Camino había un abrevadero. O sea, vendían agua y llegaban los animales a beber agua. Ahí empezó. Allí en ese lugar se dice que era también un punto de reunión de los comerciantes que venían de indígenas de Tipitapa y los que venían detrás del lago, y ahí había una especie de tiangue en el Gancho de Camino. Por eso es importante ese Gancho de Camino, histórico, lleno de muchas leyendas. Además, ahí el barco de Santo Domingo, ahí descansaba. Allí ahora descansa en San Judas. Entonces allí nace el mercado, que hoy se ha extendido. El mercado oriental cambió de nombre en el 79 y nadie le llamó con ese nombre. Se llamaba Mercado Che Guevara. El Mercado Ernesto Che Guevara se llamaba. O sea, le cambiaron el nombre en ese momento, en el 79, a los días del triunfo. Quizás los 2 meses. Eso fue en el terremoto, después del terremoto de 1931. Y en el 72, un terremoto ya con más edificios, y tiene repercusión fatales. Se habla de 10.000 muertos, otros dicen que eran más. Ese terremoto marcó hasta el triunfo de la revolución, todavía estaban las ruinas. De 1972 hasta 1979, las ruinas estaban. Pasó los 10 años de la revolución en la primera etapa y seguían las ruinas. Siguieron los gobiernos neoliberales y seguían las ruinas. Hasta en el 2007, que comenzó con un proyecto del comandante Daniel, el gobierno revolucionario, y las ruinas pasaron a ser ahora recuerdos. Ahora es una Managua moderna, con parques lindos, centro deportivo. Donde estaban las ruinas, nació progreso, distracción, deporte. Y el terremoto del 72 ahora quedó hasta en la historia, porque por la preparación que hay ahora, con los proyectos, con los sistemas de defensa civil, por ejemplo, SINAPRED, ahora un temblor, un sismo de 5.2, 3, 4, ya no bota ni una casa. Ya no. Primero por la infraestructura de las casas. Y segundo, la preparación que tenemos. Entonces eso ha evitado muertes y todo. Ahora lo que tenemos es práctica, tenemos que tener práctica, siempre estar en alerta, siempre estar pendiente de nuestra seguridad.
Vamos a recordar algunos lugares emblemáticos de la vieja Managua. Me recuerda el Parque Central, ahí está. Y la pileta de las tortugas y lagarto. Y ahí está la pileta, solo que sin lagarto y sin tortuga. Esa es una referencia del viejo Managua. El Parque Central mismo, la pila del Parque Central. Está la glorieta, también, la glorieta. Está el viejo Managua, Acahualinca. Se puede mencionar Acahualinca en ese circuito, que son las huellas de Acahualinca, y ahora están mejor. Viejo Managua con la iglesia de Santo Domingo, también parte del viejo Managua. Y se puede ir a ver, porque ahí adentro hay un mural enorme que hizo Fernando Saravia y Rodrigo Peñalba. La loma de Ticapa, que le llamamos así a seca, la loma de Ticapa, ahí era la presidencia. Era la loma de la presidencia. Entonces, ese lugar, todo ese lugar, es muy importante históricamente. Ha habido de todo ahí. Y hoy sirve pues para irse a recrear, mirar Managua desde lo alto. La laguna de Tizcapa, también importante, porque la laguna de Tizcapa tiene una leyenda que dice que la trajeron del Salvador unos brujos. Pero no es así. Es una laguna volcánica y puede serse el ombligo de Managua. Además, Managua tiene muchas lagunas. Por ejemplo, Gilbá es una laguna salobre, mientras que Tizcapa es una laguna de agua dulce. Y allí, en Tizcapa, hay una piedra que es donde lavaban las lavanderas hace muchos, muchos años. Eso también es histórico. Testigo del terremoto del 72, y ya estaba haciéndose el terremoto, ya estaban construyendo la paz en el 31, es la catedral. La catedral también solo es un circuito. La catedral de Santiago, de Managua. Tiene unos frisos interesantes, adentro tiene unos frescos, unos murales, y alrededor unas esculturas. Isabel la Católica, Cristóbal Colón, creo que está Francisco de Córdoba, el padre Monseñor Lescano, si no me equivoco. Esas esculturas, muchas, las hizo el hombre que hizo el león en la tumba de Rubén Darío. Se llamaba Jorge Navas Cordonero. Y eso es también historia. Se ha dicho el santo patrono de Managua, Santiago, pero también se decía que era San Pablo. Y antes se escribía de San Pablo, Santiago, y no de Santo Domingo. Lo que yo puedo decirte que el patrón oficial de Managua, oficial, es Santiago. Porque Santiago vino con los españoles como un santo vencedor, podemos decir, una antorcha de lucha de los españoles, de los conquistadores, porque a su vez este Santiago había vencido a los moros en España. Entonces los moros habían conquistado a España y con Santiago a la cabeza derrotaron a los moros. Entonces lo tomaron como bandera de lucha y lo trajeron a América. Y entonces aquí en Nicaragua, por ejemplo, hay unas 6 ciudades que tienen como patrono a Santiago. Sería Jinotepe, Sébaco, Boaco, Somoto, Managua, Telica. Santiago así se convirtió en la imagen titular de Managua. Y la iglesia está dedicada a él también. Lo que pasa que hubo un problema político entre Zelaya, el general Zelaya, presidente de Nicaragua, y la iglesia católica. La iglesia católica prácticamente era enemiga del gobierno de Zelaya. Y Zelaya, pues también los reprimió, hubo represión contra los curas de aquel entonces. Y entonces estos curas tomaron una decisión de no apoyar el santo que apoyaba a Zelaya, que era Santiago. En Nagarote, por ejemplo, hay un Santiago militar. Ese uniforme lo donó Zelaya a su paso cuando venía de León para Managua, derrotando a las fuerzas conservadoras. Entonces, en Nagarote, Santiago, según dicen, le ayudó a Zelaya a derrotar a las fuerzas conservadoras. Entonces, él le regaló el uniforme y por eso ese Santiago sale vestido de militar. Entonces, el santo de Zelaya era Santiago. Entonces decidieron
no apoyar a Santiago y apoyaron a Santo Domingo, que ya se celebraba en la Sierrita y en Managua. No solo en la Sierrita, en Managua, pero tenía poca demanda. Santo Domingo se dice que se celebraba desde 1853 y Celaya triunfa en 1893. O sea, ya tenía Santo Domingo un poquito de feligreses. Y entonces los curas de aquel entonces deciden ya no celebrar a Santiago, sino que a Santo Domingo. Es asunto político. Y actualmente sigue siendo Santiago nuestro patrono oficial, pero Santo Domingo es el patrono popular y el que más sigue la gente.